Listo. Hola, pues buenos días a todos. Estamos en nuestra tercera sesión de estas charlas de física educativa. Y pues no voy a dar mayor explicación, mayores preámbulos. Y la introducción de la charla del día de hoy la da la doctora Zoraida Cristina Zúñiga. Ella es también, como todos nosotros, egresada del posgrado en física educativa, tanto de la maestría como del doctorado, y es profesora y jefa allá en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Entonces, sin más preámbulos, Zoraida, pues te agradecemos y te damos la palabra. Muy bien, Mario. Me suena muy fuerte eso de jefa, no, ni al caso, pero bueno, pero bueno, lo que sí es, hoy egresada del posgrado en física educativa, eso es muy cierto. Y pues el día de hoy en realidad, déjenme compartirles, Se te oye bien bajito, Zoraida. déjame subir. ¿Ya se escucha mejor? No se ¿Se te oye escucha hace mejor? rato mejor. Oh, ok. Déjame, pues, son los mismos audífonos. Ok, déjame. ¿Se escucha bien ahí? Sí, sí, perfecto, ahora sí. Ok, bueno, entonces así, sin audífonos mejor. Ok, entonces les decía, eh, les voy a compartir un poquito de esta presentación, que aunque tiene muchas diapositivas, no se asusten. Me voy a ir muy rápido, en realidad nada más es como una guía para mí. Lo que les voy a presentar hoy, creo que a lo mejor es un poquito ya adentrarse, ¿no? Sobre un área de la física educativa muy en específico, que es el área que yo he desarrollado. Digo porque en las charlas anteriores, pues como que se ha hablado de manera un poquito más general acerca de la enseñanza de la física, el aprendizaje de la física, etcétera, etcétera. Pero bueno, el título lo dejé tal cual como mi tesis doctoral, pero no quiere decir que vaya a abundar demasiado en los detalles. Pero bueno, básicamente se llama Evaluación de la metodología del aprendizaje basado en proyectos mediante el uso de prototipos experimentales, que en este caso son reductores de velocidad. Y bueno, como ya dijeron, mi nombre es Zoraida Zúñiga. Bueno, primero les quiero hablar un poquito acerca de mi motivación. Yo soy licenciada en física, entonces soy un físico, ¿verdad? Dando clases de mecánica para ingenieros, ¿sí? Y en este caso, ingenieros del área mecánica eléctrica, o sea, ingenieros mecánicos, mecánicos administradores, mecánico electricista, mecatrónica, electricidad de automatización. Y pues estoy dando un curso relacionado con un área de la física que es mecánica. Y además, este curso dentro de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se considera un curso 100% teórico, que no tiene ningún laboratorio ni ninguna actividad experimental relacionada. Pues de ahí a mí me surgió pues realmente un gran problema, ¿no? Porque es muy difícil para ti el estar planteando un curso de esta manera sin tener esa conexión hacia la parte experimental, hacia la parte práctica. Y más si es para ingenieros, ¿no? Porque ellos lo que quieren o que les motiva es eso justamente. Mi investigación comenzó justamente en la tesis de maestría, en este caso en el 2003, y pues la motivación era eso, presentar e introducir dentro del curso, ¿verdad? Alguna actividad experimental que fuese importante, relevante y que por supuesto relacionara los conceptos relacionados a la mecánica, en este caso en el área de la física, dentro del curso. Otra parte de esa motivación también está relacionada con los outcomes o atributos que dicen la Facultad de Ingeniería que tienen estos ingenieros cuando egresan y que muchos de ellos, como pueden observar ahí, están relacionados con diseñar y conducir experimentos, diseñar un sistema, trabajar en equipos multidisciplinarios, resolver problemas de ingeniería. Entonces, pues ahí comenzó como esa búsqueda de qué tipo de actividad sería la más adecuada, ¿no? Y en este caso, relevante que se pudiese llevar a cabo dentro del curso, que se llama dinámica. Bueno, lo que hice es utilizar la metodología del aprendizaje basado en proyectos y Morales y Landa básicamente dicen que las características de este son las siguientes. Es un aprendizaje basado en los estudiantes, un aprendizaje que se produce en grupos pequeños, el papel de docente es como un facilitador o un tutor que guía a los estudiantes, el planteamiento del problema, ¿verdad? Que es básicamente como un foco de organización, los problemas como vehículo para el desarrollo de habilidades y la adquisición de nueva información a través del aprendizaje que se dirige, ¿no? Es dirigido. Una de las decisiones, creo, más importantes y fundamentales, cruciales en este trabajo que he estado realizando, era qué tipo de prototipos eran los que yo iba a poner a los estudiantes a hacer. Y tomé la decisión, después de buscar, ¿no? Un poquito relacionado con los sistemas relacionados con los ingenieros, en este caso los ingenieros de la mecánica eléctrica, el reductor de velocidad es súper importante para ellos. ¿Por qué? Porque es la base de un montón de diferentes aparatos, ¿verdad?
Y esto básicamente es un arreglo de engranes o poleas, que lo que hace es modificar la velocidad angular de la flecha de un motor eléctrico. Y después con esto se puede producir un movimiento que puede ser rotacional, traslacional, etc. Entonces tomé como base ese reductor de velocidad para que ellos crearan prototipos. Después tenía que definir un poco acerca de la estrategia, o sea, si ellos iban a hacer prototipos, se iban a construir estos prototipos, debían tener algunas características. Yo establecí estas características, que debían usar al menos 3 engranes o poleas, que debían reciclar el mayor número de materiales posibles, y bueno, que debían usar software especializado que ellos ya saben usar como AutoCAD o SolidWorks para poder diseñar los engranes y las poleas. Los tipos de prototipos que ellos diseñan son muchos y diversos, por aquí les muestro algunos ejemplos. La rueda de la fortuna, por ejemplo, un elevador, este es un tanquecito de guerra, en fin, hay diferentes. La propuesta entonces, o eh, esta actividad que yo planteo dentro del curso, se lleva a cabo durante todo el semestre, que son 16 semanas, y tiene una propuesta, un anteproyecto y un proyecto final, ¿no? Y bueno, ahí tiene diferentes etapas. Ahora, dentro de lo que yo trabajé con ellos, pues no tan solo era que construyeran los prototipos, la evaluación de estos era la parte importante e interesante, ¿no? Porque estamos hablando de una tesis en física educativa, o sea, no tan solo es que ellos construyan algo, sino que podemos evaluar lo que ellos están haciendo. Como herramientas de evaluación, en este caso yo lo que manejé fue una evaluación por proyectos, que fue mediante rúbricas, y la otra una evaluación por un test conceptual. De la evaluación de test conceptual no voy a decir nada al respecto porque yo sé que Johnny va a decir un montón de cosas. De hecho, Johnny fue mi gran asesor en esta parte, así que yo le voy a dejar todo esto a él. No voy a decir nada al respecto porque es mucho, mucho, mucho. Y la evaluación, ¿eh? Ok. Y la evaluación por proyectos es algo en lo cual, pues sí, tuve que trabajar bastante. Primero tomé como base una rúbrica de evaluación por proyectos que ya tenía mi asesor, el doctor Carlos Collazos, porque él ya había estado trabajando con prototipos, pero de un modo un poquito diferente a lo que yo había estado trabajando. Tomé como base sus rúbricas e hice una ampliación en ciertos criterios que yo necesitaba modificar, por supuesto, para la propuesta que yo tenía. En este caso, relacionados con las propuestas de prototipos. También hice una evaluación relacionada con los perfiles académicos de los integrantes de cada uno de los equipos que estaban trabajando. Evaluaba también el trabajo colaborativo. En fin, creé bastantes herramientas para poder evaluar esta propuesta. Y bueno, aquí nada más les muestro algunas imágenes de mis estudiantes. Por ejemplo, ahí ven un proyecto, una rueda de LEDs, ven otro que es una máquina de burbujas, ven una montaña rusa, ven un carrito, y les voy a poner este video. ¿Sí lo están viendo, verdad? ¿Ok? En este video, básicamente, pues, tienen cada una de las etapas del prototipo, ¿no? Ellos lo que tomaron, por ejemplo, fue una de estas caseteras, esas viejas de VHS, que tenía forma de carrito, y dijeron, bueno, vamos a tomar la carcasa, ¿sí? De y con esa carcasa vamos a construir ahora nosotros, pues, un carrito que realmente se mueva, o sea, básicamente le dieron vida al carrito, ¿no? Para darle vida al carrito, pues obviamente tuvieron que hacer un diseño, y en ese diseño pues van relacionados no solo los conceptos de la materia, en este caso dinámica, el movimiento rotacional, que es el que era el que estábamos trabajando, sino también de otras materias que nunca habían usado hasta ese punto, como por ejemplo el diseño de estos engranes y construcción, ¿no? Lo cual tienen que modelar en software. En este caso creo que lo hicieron en SolidWorks. Y bueno, al final ustedes pueden ver cómo si se mueve, ¿verdad? El carrito cobra vida y hasta le pusieron foquitos y todo. Y la verdad es que ellos se motivan, ¿por qué? Porque ellos son los que proponen el proyecto. Ok, bueno, como les dije, esta nada más rapidísimo, esta es la rúbrica de evaluación tomada de Carlos Collazos, y yo le hice algunas modificaciones, principalmente en la parte del criterio justamente de implementación del prototipo, en el cual yo incluí también evaluaciones sobre el diseño, la funcionalidad, la calidad de materiales, calidad de prototipo. También hice una clasificación de las propuestas, ya que cada equipo presenta propuestas diferentes, hay que clasificarlas e hice un análisis con respecto a esta clasificación y la evaluación final que tuvieron mediante la rúbrica. También evalúo las destrezas de trabajo colaborativo, es decir, su trabajo en equipo, usando estos criterios que ven aquí. La población que yo estuve analizando fue de 3 años, o sea, del 2016, 2017 y 2018. También manejé 2 grupos de control. Y bueno, no les quiero hablar demasiado acerca de los resultados, solamente quiero decirles que los resultados fueron buenos.
gracias a Dios, porque si no, no sé qué hubiera pasado. Pero los resultados fueron buenos. Y algo que me pareció muy curioso, fíjense, es que cuando yo clasifico las propuestas, las clasifico en A, que es una propuesta muy sencilla, B, que es una propuesta de mediana dificultad, y C, que es una propuesta muy compleja. Por ejemplo, aquí, una propuesta C es como un reductor de velocidad, un motor de cambios, porque lleva muchos ejes y muchos engranes en movimientos. El B, que es la rueda de la fortuna, pues es de mediana dificultad, y algo muy, muy sencillo es una banda transportadora. Uno de los resultados que tuve, por ejemplo, es que aquellos que elegían un prototipo de mediana dificultad generalmente tenían una mejor evaluación final utilizando la rúbrica de evaluación por proyectos. Y que aquellos que escogían un proyecto fácil, a pesar de que pareciera que al ser fácil iban a tener una buena evaluación, no la tenían. Generalmente tenían evaluaciones un poco más bajas. También estaba relacionada esa evaluación por proyectos con la conformación de los estudiantes. Aquí, por ejemplo, pueden ver un equipo número 3, en el cual de los 4 integrantes, cada uno es de diferentes carreras. Pueden observar uno y uno, ¿no? De diferentes carreras. Entonces, mientras más diversidad había en los equipos, se tenía una mejor evaluación, o sea, un mejor proyecto al final. Bueno, esas son las destrezas de trabajo colaborativo, las cuales también tuvieron una implicación, es decir, es una comparativa entre la autoevaluación que ellos hacían de su trabajo en equipo con la evaluación por proyectos mediante la rúbrica, y resultaba ser que aquellos que se autoevaluaban mejor, es decir, que creían que tenían un mejor trabajo colaborativo, también tenían una mejor evaluación por proyectos, o sea, su prototipo evaluado por profesor era de mejor calidad. Y bueno, no sé si me llevé demasiado tiempo, según yo lo planteé muy cortito, y ya nada más pues les planteo unas preguntas para discusión, que son las siguientes. Se las quiero explicar porque a lo mejor no son muy claras, espero que sí sean claras, pero bueno, la intención de esta es la siguiente. Mi primera pregunta dice, ¿qué diferencias y similitudes tienen o deberían tener el aprendizaje de la física para los estudiantes de ingeniería comparados con los de ciencias? Y esta es una pregunta que yo me hago porque yo he dado clases en las dos áreas, o sea, tanto en la Facultad de Ingeniería como en la Facultad de Ciencias, y noto alguna diferencia, pero quiero saber qué es lo que ustedes piensan. La segunda es el laboratorio tradicional, prácticas de manual, contra la propuesta que yo tengo, que es ABP y construcción de prototipos, ventajas y desventajas. Esta es una pregunta que yo me hice al principio de mi tesis. ¿Por qué? Porque yo no sabía si hacía actividades experimentales cortas, como tipo un laboratorio, ¿verdad? Con manualito y así, o si mejor hacía esto. Y la verdad es que ahora estoy 100% convencida de que es mejor la propuesta que yo tengo, pero sí me gustaría conocer, saber, perdón, lo que ustedes piensan. ¿Por qué? Porque, bueno, al menos en la Facultad de Ingeniería, que es donde yo trabajo, hay montones de laboratorios de estos de manualito, ¿no? Donde ellos nada más replican ciertas prácticas, y que sinceramente, desde mi punto de vista, pues como que queda ahí, ¿no? A mí la verdad me da la idea de que no funcionan tal cual, que no generan un aprendizaje como deberían. La tercera pregunta sería el rol de profesor que enseña física para ingenieros. ¿Debería ser un físico o debería ser un ingeniero? ¿Qué es mejor o qué es peor? ¿O es relevante tan siquiera la pregunta? Yo he escuchado esa discusión mucho, especialmente en el departamento físico-matemático, que es donde yo trabajo, y me gustaría saber su opinión. Y la otra es construcción de prototipos. ¿Será mejor prototipos personalizados, como lo que yo les pongo a hacer mis estudiantes, o bien prototipos previamente definidos, como lo que trabajaba mi asesor, el doctor Carlos Collazo, que él les ponía a hacer unos prototipos que él ya había definido, ¿no? Y les decía a los chicos básicamente qué era lo que tenían que hacer y cómo armarlo. Entonces, ¿eso realmente genera aprendizaje o es mejor la estrategia que yo propongo? Y pues, ya, eso es todo. Adelante. Oh, pues gracias, Zoraida. Y pues abrimos la discusión. Me parecen muy bien, muy pertinentes las preguntas para seguir con esta dinámica con la que hemos trabajado las últimas o las dos recientes sesiones. Y pues queda abierto el debate. Entonces, no sé si alguien quisiera comenzar con su participación, con algún comentario. Pues si gustan, a diferencia de las otras sesiones, empiezo yo. Adelante, Luis. Eh, Respecto a la primera pregunta, creo que sí sí es diferente el abordaje, eh, precisamente por el propósito de cada una de las carreras. Este, en ese sentido, eh, incluso la pertinencia del
la propuesta que se va a hacer y del tipo incluso de trabajos que se les va a solicitar, depende mucho de ese propósito, de cómo contribuye el curso al perfil de egreso del estudiante. Y eso me lleva al rol del profesor, ¿no es cierto? Un laboratorio tradicional, prácticas de manual contra propuesta ABP. Bueno, me lleva al rol del profesor. Digo, planteabas que si era mejor que enseñara a un físico que enseñara a un ingeniero. Creo que, que es mejor que enseñe a alguien que tiene ciertas bases para enseñar. Y obviamente que conozca que conozca del curso, de los conceptos, de la disciplina, perdón, era lo que estaba buscando. Pues a lo mejor hay ingenieros que aunque saben a lo que se van a dedicar sus estudiantes, pues no tiene las bases que le van a ayudar pues a precisamente alinear todas esas estrategias, todas esas actividades con el perfil de egreso que está buscando lograr. Insisto, depende mucho, o sea, tiene que ver mucho que se tome en cuenta el propósito del curso. Sí, muy bien, muy bien. A mí me gustaría comentar algo rápidamente. Hay que hacer una clara distinción en que nosotros, o el objetivo de la física educativa, algo que comentábamos en las sesiones anteriores, es la física escolar y no la física disciplinar. Y eso va muy ligado con lo que acaba de comentar Luis, porque eso me lleva a lo que comenta Molto. Usted debe de saber física al nivel en el que va a enseñar física. Y por otro lado, también Molto comenta que en muchas ocasiones el peor profesor de física es el doctor en física. ¿Por qué? Porque a veces no lo lleva, o esa es mi interpretación, al estudiante en el nivel o con la orientación que requiere. Es decir, si yo quiero llegar a hablar de física puramente teórica, en los ejemplos que tú diste sobre momento angular y todo esto, y no lo ligo con la parte de ingeniería, es obvio, yo creo que hay muchos estudios que nos dicen que el estudiante se nos va a aburrir, no va a haber esa liga entre en la física y su desarrollo como ingeniería. Y se ve algo que es muy, muy falso, es decir, se ve la física en ocasiones como una disciplina aparte, independiente de las ciencias de la ingeniería, por llamarlo de alguna manera. Y algo que del trabajo que han desarrollado y que se ha desarrollado mucho en el posgrado es que la física pues involucra en muchas otras disciplinas. O sea, el trabajo del doctor Johnny, por ejemplo, pues es en ciencias de la salud, o hay trabajos muy interesantes de física en economía, o incluso yéndonos hacia los niveles más básicos. Ustedes saben que yo trabajo, o hemos estado trabajando la parte de física en preescolar, pues yo no puedo llegar a hablarles de circuitos eléctricos en términos de teorema de Thevenin y Norton, por ejemplo, a los niños de preescolar o incluso a las profesoras. Entonces, esta primera pregunta de qué diferencias y similitudes tienen o deberían tener el aprendizaje de la física, no únicamente estudiantes de ingeniería y con los de ciencias, yo creo que cada contexto es diferente. Y tendríamos que aterrizarlo a la necesidad que tiene de la física el estudiante o el programa. Y ya se va ligando con todo lo demás que se comentaba, con el perfil de egreso, etcétera, ¿no? Porque a veces hay que preguntarnos para qué queremos la física. Yo les puedo contar rápidamente una anécdota de cuando yo daba clases en ingeniería en sistemas. Y una parte tenía que ver con análisis vectorial en los primeros semestres. Los estudiantes decían, algunos otros colegas, bueno, ¿para qué me va a servir esto? Análisis vectorial, yo lo que quiero hacer es programar. Curiosamente, y creo que todos hemos pasado por respuestas de colegas, de profesores propios, que nos dicen, bueno, eso ya lo sabrás cuando lleguen las materias más adelante. Y no, creo que eso también como profesores de física, y eso lo regreso a la física escolar, tenemos que poder hacer esa relación. Yo les comentaba, bueno, cuando llegues a programar con pilas y colas vas a tener que ver que tiene que ser un orden vectorial, como si estuvieras, ya le tienes que dar.
Y entonces eso también hace que el físico educativo o el profesional en enseñanza de la física tenga que saber necesariamente cuáles son las aplicaciones, lo cual lo lleva más allá de la pura física disciplinar, ¿no? Ese sería un primer comentario que yo quisiera hacer para estas preguntas. Eh, por acá está Oscar, si quieres participar, por favor, lo que nos estás comentando acá en el chat. Dice que no tiene audio. Ah, No no tiene tiene audio. audio. Tiene audio. Ah, ok. Entonces, bueno, lo leo rápidamente para que quede el registro. Creo que existen diferencias, al menos una sustancial, y es que los resultados de aprendizaje para los ingenieros son diferentes que para los físicos. Quizás el ingeniero se orienta a la aplicación, por ejemplo, en tanto el físico se debería orientar al avance de la física como ciencia. Estudios previos como el de Millichix describe diferencias epistemológicas. Este estudio es del 2007. Dice, los profesores que trabajan en ingeniería, como lo han dicho, necesitan un desplazamiento epistemológico al contexto propio de la ingeniería. Y dice, no tengo audio en este momento, gracias. Ok, bueno, gracias, Oscar. Sí, yo coincido totalmente con Oscar. Recuerden también, por ejemplo, que los que nos hemos formado en física también es una de las diferencias fuertes que tenemos con los matemáticos, por ejemplo, ¿no? Los matemáticos a veces dicen que nosotros los físicos hacemos las cosas o acomodamos la naturaleza a nuestras cosas. Creo que un ejemplo clásico es el teorema de trabajo de energía cinética, ¿no? Que por ahí hay que hacer algunos malabares que un matemático diría, es que eso no se puede. Bueno, a veces también es trasladar a la física escolar esas diferencias epistemológicas, como claramente lo maneja Oscar, nos lleva a hacer algunas diferencias con respecto a cómo el pensamiento puro de un físico teórico o incluso un físico experimental. Ok, Diego, por favor, adelante. Hola, no, pues lo mismo, coincidir con las posturas que nos planteas y también con lo que nos plantea Oscar. Por ejemplo, en la segunda pregunta del laboratorio tradicional contra la propuesta de ABP, pues yo pienso que también son esos dos elementos distintos, ¿no? Porque muchas veces el laboratorio tradicional se ve como la aplicación o el estudio experimental del fenómeno que se aborda en el curso, pero con esa propuesta ya se ve algo más transversal y en donde muy seguramente se van a vincular muchos conceptos de los que se vieron durante el semestre o que se han ido avanzando. Por ejemplo, Zoraida, me gustaría preguntarte cuando hacías la presentación y los chicos definían sus proyectos, por ejemplo, ¿tú les ponías algún límite económico? No No, sé. de hecho. Ajá, dime. No, exacto. Si tenías, no sé, su proyecto no se puede pasar de no sé cuántos pesos. No les ponía un límite económico, pero sí era deseable reciclar el mayor número de materiales posibles. O sea, no les establecía como cuánto era el máximo para gastar, pero sí que debían gastar el mínimo. Y al final ellos siempre en su reporte ponían cuánto es lo que gastaron. Generalmente ningún equipo gastó más de 500 pesos mexicanos. O sea, ninguno más de eso. Y estamos hablando de equipos de 3 a 4 personas. Ah, súper bien. Sí, pues en realidad no gastaban mucho porque lo ideal, o bueno, justamente yo les decía que debían reciclar el mayor número de cosas posible. En lo que casi siempre gastaban era en el corte láser para los engranes. Como los tienen que diseñar y luego mandar a cortar, eso era lo que gastaban, pero no son muy caros, entonces no. Y a veces gastaban un poco en la parte eléctrica, ¿no? En cableado, cosas así. Incluso en baterías, eso ya al final estuve poniendo restricción de que de preferencia no fuesen baterías desechables, sino recargables, de manera que pudieran reutilizarlas, o bien que fuera con algún regulador de voltaje, ¿no? Para que no tuvieran que estar usando pilas, porque a veces lo que más gastaban eran en las pilas. ¿Yo puedo comentar algo o todavía Diego? Sí, adelante, Diana. Compartir. En tu última pregunta sobre prototipos personalizados contra prototipos previamente definidos, ¿no llega un punto en el cual llevas 3 años haciendo este proyecto, ¿no? En el cual, aunque tú quieras que sean personalizados, ellos reciclan, donde ves los mismos proyectos una y otra vez? Sí, pero son diferentes en algún aspecto. O sea, por ejemplo, hay prototipos que se repiten mucho, como el de la rueda de la fortuna,
pero se repiten con versiones diferentes, o sea, algunas con engranes, algunas con bandas, dimensiones diferentes, incluso en la forma, ¿no? En la forma en la que funciona tal cual, eh, diferentes. O sea, puede ser el mismo prototipo porque se llama rueda de la fortuna, al final de cuentas es una rueda de la fortuna, pero sí son diferentes en esos aspectos, porque cada quien diseña el mecanismo para que funcione. Oh, muy bien. Pues con respecto a esa pregunta, la 4 y la 2, pues yo tengo un poco de experiencia y bueno, aquí mis dudas son la cantidad de estudiantes que tienes, ¿no? Vi tu fotografía y pues es un grupo un poquito numeroso, ¿no? Pero siento que controlado de que les permitas esta libertad de en todo un semestre construir algo y llegar al final. Por ejemplo, con los estudiantes de preparatoria que yo tenía, que teníamos este proyecto de Feria de Ciencias, que es un aprendizaje basado en proyectos, porque se manejaba igual, ¿no? Al inicio del semestre que quieres construir, te voy dando asesorías durante todo el semestre y al final presentas en la Feria de Ciencias. Y estas prácticas tradicionales eran necesarias, ¿no? Porque como no puedes darle, como son un chorro, una asesoría tan personalizada, más bien veías, a ver, el estudiante necesita saber medir, necesita saber esto, necesita saber eso, entonces para esas cosas hacías prácticas tradicionales. Eh, y en algunos, y esta pregunta de hacer proyectos definidos, si era algo que quería introducir, ¿no? Bueno, lo había, ¿no? Construye este brazo hidráulico, construye este otro tipo de cosas, pues para que ellos se fueran ¿cómo decirlo? Es una preparación generalizada, ya que no podías darle atención personalizada a cada equipo tan cercana como a lo mejor tú lo permites, o que son chicos más grandes, que ya pueden tomar por sí solos riendas mejor el camino de manera autónoma. Creo que ahí más tiene que ver con que ya son chicos, bueno, más que más grandes, que tienen más conocimientos. Yo te soy sincera, por ejemplo, yo no sé usar AutoCAD y SolidWorks, o sea, sí sé qué hacen y qué medio hacen y cómo medio lo hacen, pero yo no soy especialista en eso. Sin embargo, ellos sí son especialistas porque ya llevaron esa materia y ese curso. Y muchos de ellos les gusta y se sorprenden porque dicen, ok, el semestre pasado lo llevé y no he hecho nada. O sea, diseñé 1000 cosas porque el profe me puso a hacer. Incluso en SolidWorks puedes diseñar y modelar, o sea, ves al sistema en movimiento y le modificas velocidades angulares, todo. O sea, puedes hacer una simulación, básicamente, pero nunca lo llevan a la realidad. Entonces ahí les gusta, ¿por qué? Porque tienen una herramienta que no han usado todavía y la usan en ese instante. Acerca de lo que tú decías, sí veo gran diferencia entre usar esta metodología con mis alumnos que con alguien de bachillerato. Como dices tú, en bachillerato yo creo que sí sería mejor lo de un prototipo que ya esté definido previamente. ¿Por qué? Porque necesitas apoyarlos, ¿no? En esos aspectos que ellos no conocen. En cambio, aquí al contrario, yo no soy experta ni en electrónica, ni en diseño de engranes, ni en nada de eso. Esa fue una discusión que tuve con un profesor justamente que da la materia, la misma materia que yo, porque me decía y me argumentaba que cómo era posible que yo pusiera a mis alumnos a hacer eso si yo no sé diseñar en AutoCAD ni en SolidWorks, si yo no soy especialista en circuitos eléctricos, ni nada de eso. Y hay chicos que han hecho cosas muy, muy buenas. O sea, algunos hasta hacen la programación, utilizan las tabletas programables como las de Uno, las de Arduino y demás, para hacerlo ya todo muy automático, mecanizado. Y fíjate que eso es una de las cosas bonitas, que como cada equipo hay chicos que tienen perfiles diferentes. Si tienes, por ejemplo, un mecatrónico, el mecatrónico siempre va a querer hacer algo de programación. ¿Por qué? Porque le sabe eso y le gusta, ¿no? En cambio, si tienes más mecánicos, por ejemplo, los mecánicos se van más por la parte de hacer engranes. Les encanta hacer los engranes. Entonces, muchos de ellos quieren hacer, por ejemplo, las cajas de velocidades y demás. ¿Por qué? Porque son un montón de piezas mecánicas, ¿no? Entonces, sí notas como ese impacto del hecho de la distribución, ¿no? La diversidad de perfiles académicos con justamente la elección de esos prototipos. O sea, sí lo puedes notar y es algo que noté en la tesis y que, bueno, ahí lo tengo justamente. Gracias, Zoraida. Hola, Zoraida, Adelante, adelante, Diego. Luego, me gustaría, por ejemplo, preguntarte por otro factor y es cómo definiste el nivel de dificultad de las experiencias. Porque, digamos, tú hablabas de la diversidad en los grupos y en los estudiantes. Y, por ejemplo, no sé si tuviste en cuenta las habilidades de cada rama o cómo estableciste ese nivel de dificultad. Porque, por ejemplo, lo que para uno, por ejemplo, vi que la dificultad A
es una banda elástica, ¿no? Bueno, una banda, pero eso Transportadora. ¿cómo podría catalogarse, digamos, de baja complejidad? Hola, Eh, hola, ¿ahí ya el, vas? ¿Me escuchas? ajá. Sí, tiene que ver con el mecanismo y el funcionamiento. ¿Qué hace? ¿Cuántos ejes tiene? El número de engranes y la función que hace? Una banda transportadora es el mecanismo más simple porque básicamente puedes tener nada más los dos engranes y el otro engrane que sea el eje del motor y ya, la banda. O sea, nada más los tres así de manera muy, muy sencilla. En cambio, por ejemplo, una rueda de la fortuna pues requiere mucho más. ¿Por qué? Porque hay que hacer el diseño tal cual de la rueda, hay que hacer luego el diseño del mecanismo y pues eso es un poquito más complejo. Tiene que ver con el funcionamiento tal cual. Ahorita te digo después cómo traté de nivelar estos niveles de dificultad. Después el C, que es el más difícil, es porque obviamente tiene demasiadas piezas en movimiento, ¿no? Como es la caja de velocidades. La caja de velocidades debe tener mínimo 3 ejes, o sea, mínimo 3 ejes, y tiene un montón de engranes, porque aunque tengas nada más 3 velocidades, que es como el mínimo, ¿no? Y el neutral, la verdad es que lleva, no sé, el número de engranes más o menos, yo creo que 3 velocidades a llevar como unos 10 engranes, más o menos. Entonces, pues ya eso eleva el nivel de dificultad porque tienen que estar trabajando con cada una de las piezas. Ahora, lo que yo hacía para tratar de nivelarlos es que si había alguien que se iba por la opción A, que era de nivel de dificultad, pues bajo, entonces le decía, tienes que adicionarle algo a tu prototipo de manera tal que sea pues de mayor nivel, ¿no? Y ya ellos era cuando buscaban algo. Por ejemplo, en esta de la banda transportadora, algunos a veces lo que hacían era ok, hacían la banda transportadora, pero después esa banda transportadora la podían mover de manera que fuese hacia arriba o hacia abajo mediante otro mecanismo. De esa manera podrían, por ejemplo, seleccionar, como en las bandas transportadoras de algunas fábricas, para poder enviar, no sé, el paquete a la dirección de arriba o en la dirección de abajo o moverlo, ¿no? Entonces ahí era como modificar esa banda transportadora. En el caso de los que eran de un nivel de dificultad alto, pues era simplificarlo, ¿sí? O sea, hacerlo de menos velocidades, por ejemplo, en el caso de la caja de velocidades, o de hacer solamente una parte, ¿no? De ese dispositivo para que fuese de una dificultad no tan elevada. Eso era lo que yo trataba de hacer. Gracias. Sí, muy, muy bien. Fíjate que algo que a mí me gustaría profundizar, porque puede ser polémico, es esta parte de la segunda pregunta sobre el laboratorio tradicional contra propuestas como el ABP y lo demás, o cualquier otra propuesta en realidad, ¿no? Claro. Aquí no perdamos de vista que tal vez FED sí sea un proyecto que sí esté orientado desde la física para enseñanza de la física. Una cuestión que hemos ido teniendo en la disciplina es que la gran mayoría de propuestas didácticas, de metodologías, de modelos, los hemos ido recopilando de algún otro, de algún otro origen. ABP, por ejemplo, está orientado o tiene su origen en medicina. Fue, si no mal recuerdo, en la Universidad en Waterloo, en Ontario, donde crean el ABP, pero para medicina. Podría hablar, bueno, del que yo conozco más, que es 4Mac, por ejemplo, pues ese se hizo para aprendizaje de inglés en Northwestern. Entonces, aquí hablar de propuestas tan específicas contra el laboratorio tradicional creo que no es lo justo, porque casi todas estas propuestas llevan una parte del laboratorio tradicional. Porque también algo que es importante comentar es que a veces se ha malentendido en educación en general, no únicamente en física educativa, que al colocar la palabra tradicional quiere decir que está equivocado, que está mal o que está superado, y lo cual, pues creo que ha sido el caso en muchas charlas con ustedes o incluso en algunas revisiones, que no es lo adecuado. ABP, por ejemplo, tiene una parte tradicional necesariamente, ya sea en proyectos o en problemas que retoman la parte teórica, la parte, llamémosle, tradicional. Y si nos vamos a la parte más teórica de esto, pues el constructivismo como tal está montado en el conductismo. Nunca dice que sea malo, sino que hay que complementarlo. Y yo creo que lo que hacen este tipo de propuestas es complementar la parte de laboratorio, en este caso particular, pero igual puede ser en la clase magistral, presencial, pues es complementar. Es algo que yo, por ejemplo, he platicado mucho con Diana con respecto a las simulaciones FED o cualquier otra simulación, que yo no creo que sea la panacea, creo que son una herramienta más dentro de un conjunto. Y, por ejemplo, cuando se trata de tesis acá en el posgrado que tienen que ver con tecnología,
por lo general, si no van aparejadas de una estrategia didáctica como tal, sí las vemos cojas y las tratamos de complementar porque siento que es todo un conjunto y entonces hablar de una propuesta contra otra puede no ser lo adecuado, porque también va a depender de las características que contemos. O sea, por ejemplo, si quisiéramos introducir simulaciones FED, pero tenemos chicos, como está pasando ahora con esta pandemia, que no tienen red, que no tienen computadoras, etcétera, un recurso que puede ser valioso, pues no es aplicable. Y de ahí, una última comentario que quisiera hacer, es una de las razones por las cuales yo no estoy tan de acuerdo con la estandarización en general, es decir, que una estrategia, un test o una herramienta, cualquier cuestión que veamos en educación, sea tan generalizable. Ahorita tú lo acabas de comentar dándole respuesta a Diego. En tu propio curso, la estrategia se orienta de maneras diferentes, siendo el mismo grupo y el mismo conjunto de estudiantes, de acuerdo al perfil con el que cada estudiante quiere trabajar. Y eso es en un grupo. Ahora imaginémonos que lo queremos ver en una institución o en la enseñanza de la física en general, que eso es algo de lo que yo siempre he criticado en estrategias como clases demostrativas interactivas, que a veces me da la impresión que dicen, pues si usted aplica esos 8 pasos, siempre van a aprender los estudiantes. Y creo que a veces se pierde esta parte de la contextualización y ya ni hablemos de test validados, este tipo de cuestiones, ¿no? Eso es un comentario que quería yo hacer al respecto. Diana. Con respecto a su comentario de que no se puede comparar laboratorio tradicional con propuestas ABP, ¿no? Que depende del contexto y cosas por el estilo. Ahí sí, yo estoy de acuerdo que depende del contexto las metodologías que apliques. Pero hablar de tradicional sí se habla de una postura donde el estudiante es más receptivo y las propuestas nuevas son un estudiante más activo. Entonces, de ahí comparar receptivo contra activo, pues siempre los activos salen con mejores resultados. No estoy diciendo que entonces desechemos lo tradicional, solo que un curso sin una actividad de este tipo, sin una actividad activa, por así decirlo, pues de alguna manera, sí cojea bastante. Entonces, creo que esa es la propuesta que se ha estado manejando en física educativa de tradicional. No está mal, en eso estoy de acuerdo, pero tener un curso sin este tipo de estrategias lo deja, pues sí es de menor tanto aprendizaje o habilidades o cosas por el estilo. No, sí, yo estoy de acuerdo. O sea, lo que yo comento es que no necesariamente es malo. Y la parte de comparar como tal, que es cómoda, es que cualquiera de la otra estrategia con la que quieras comparar la parte tradicional, en sí mismo tiene una parte tradicional dentro de sus componentes. Eso es ahí donde yo creo que se vuelve un poco injusto, pero claro, o sea, yo no veo como lo tradicional como malo, sino que al complementarlo se vuelve una estrategia novedosa, diferente, y que tú puedes ver clases demostrativas interactivas, puedes ver ABP, puedes ver instrucción por pares, cualquier estrategia que tú comentes tiene un componente tradicional primario. Claro, que si haces una comparación uno contra otro, pues estás comparando una parte consigo misma, no sé si se entienda, porque tiene un componente tradicional esta nueva estrategia. Ahora, claro, yo creo que lo que hace este tipo de estrategias es ser más inclusiva, porque si lo vemos desde la parte de los estilos de aprendizaje, la parte tradicional siempre ha sido orientada hacia estudiantes de tipo teóricos, por ejemplo. Y entonces, esos estudiantes pues, van a seguir funcionando bien ahí. Si tú les sigues dando la parte tradicional, ellos van a estar muy cómodos y van a aprender bien. La situación de este tipo de estrategias es ser más inclusivas y que puedas tener estudiantes de todo tipo de estilo y que puedan desarrollar un potencial en disciplinas que ahí sí, tradicionalmente, en el sentido negativo del término, pareciera que están orientadas únicamente a ser de tipo teórico, ¿no? Alguien que, por ejemplo, es un ejemplo de esto, valga la redundancia, pues es Feynman, ¿no? El adorado de Zoraida. O sea, Feynman no tenía un estilo puramente teórico. Y entonces el tipo de estrategias que le haces para complementar y que pueda ser más inclusivo.
pero bueno, me Carlos, parece... levantando la mano. No, adelante. Bueno, yo quiero hacer un comentario, si quieren, después de Carlos. Hola, ¿qué tal? Oye, quiero hacer un comentario porque ya me están mandando acá a llamar y antes de que me pueda salir. Fíjate, yo solamente sobre los puntos 1, 2 y 3, yo creo que esta parte de la parte teórica coincido con Mario. Yo creo que todas las estrategias tienen algo de tradicional y la parte tradicional sí desarrolla algunas habilidades, no tan avanzadas quizás porque quizás lo que pasa, la parte del pensamiento, la parte del conocimiento sean procesos básicos y no tan avanzados como puedes lograr con otras estrategias. Pero la parte tradicional desarrolla un cierto tipo de aprendizaje, quizás no tan avanzado. Eso es lo que podríamos ver. La parte de qué diferencias y similitudes, me quedé con la frase que decía Mario y decía José Luis Santana, que dice, pues alguien que enseñe bien y alguien que enseñe al nivel que va a enseñar. Yo creo que algo que se tiene que ver es, pues, ¿por qué estás enseñando la física que estás enseñando, en el nivel que estás? Es decir, si vemos, por ejemplo, la educación básica, viene una formación de ciencias pues desde preescolar y se va articulando poco a poco en la metodología. Y, por ejemplo, sí, efectivamente no es lo mismo darle la clase de física a un ingeniero que a un físico, que a alguien que se va a dedicar a ciencias, por el perfil de egreso que tienen, por las funciones que después van a desarrollar en su campo profesional. Entonces sí va a ser es distinto pues la forma en que se tiene que abordar. Y entonces, ¿qué debe de saber también el profesor? Pues debe saber, pues el perfil, debe de conocer el perfil de egreso, es decir, a quién estoy formando, para quién le estoy dando eso, mi materia, qué habilidades, con qué habilidades va a contribuir para ese perfil de egreso. Creo que todas las materias, vamos, la física incluso, aquí tenemos ese problema aquí en la universidad, que no es lo mismo darle la física a los que van para computación que para que los que van para sistemas o que los que van para la equivalente a mecatrónica, que es manufactura, porque los procesos son distintos, los procesos donde se desenvuelven profesionalmente son diferentes y las habilidades que tienen son diferentes. Entonces yo creo que también el profesor no solamente debe saber enseñar, sino debe de conocer el perfil al que le esté enseñando la materia, ¿no? Para que él pueda ir ubicándolo, ir fortaleciendo esas habilidades, ¿no? Hay que recordar que contribuimos a esos desarrollos de los perfiles profesionales, ¿no? Perdón, sería todo. Gracias. Diego. No, nada más, por ejemplo, bueno, con respecto a lo que tú comentabas de los orígenes del ABP en la medicina, es un apunte, pero también puede ser desde mi ignorancia. Entiendo yo que el que nace desde la medicina como ABP es el aprendizaje basado en problemas, Doc. Y en proyectos, entiendo que no surge en la medicina, sino surge más en la arquitectura. Era solo ese ápice Sí. lo que Yo nos siempre he comentaba. querido saber cuál es la diferencia entre el de proyectos y el de problemas. Santana, Expertos en eso, ¿me pueden orientar? Pues lo que yo comprendo del aprendizaje basado en problemas, que es el que, por ejemplo, con el que más he tenido contacto, es que partes de una pregunta detonadora. O sea, no le muestras al estudiante, por ejemplo, un modelo teórico, un modelo conceptual, sino le planteas una pregunta o un problema. Bueno, ahí comenzamos con Cuando cada vez que me han preguntado esto, yo les digo, bueno, debemos comenzar por definir qué consideramos un problema. Entonces, bueno, cuando tú ya logras considerar qué es lo que es un problema, presentas ese problema al estudiante y en la solución de ese problema es donde él va construyendo sus elementos conceptuales y va construyendo su aprendizaje. Se invierte un poco el modelo tradicional. Alguna vez hablábamos cuando tocábamos ese tema del modelo tradicional con el Doc Mario, yo no sé si él se acuerda, y nos preguntábamos, ¿qué sería de la vida de nosotros sin el modelo tradicional? Porque es muy criticado y tan, pero tú dices, hago una propuesta, la comparo contra el tradicional. Quiero hacer esta intervención didáctica o pedagógica, la comparo con el modelo tradicional. Entonces vas aparte. Bueno, ¿qué pasa en el modelo tradicional? Que generalmente tú expones los conceptos, las teorías y llegas, digamos que, por decirlo así, en el final de ese ciclo de aprendizaje, planteas el problema para que ellos solucionen. Y bueno, en proyectos ya tenemos aquí la experta que nos va a orientar más.
Pues de hecho, en el de proyectos tal cual, creo yo que también tiene que ver con la manera en la que lo van a desarrollar. O sea, un proyecto tiene que envolver muchas más áreas, creo yo. Y además, hasta en tiempos, debe ser más extenso, de acuerdo a lo que yo he visto. El proyecto también puede ser que se defina o bien que ellos lo definan, pero definitivamente tiene que involucrar a muchas otras áreas, ¿no? Y en el problema creo que puede ser como un poco más sesgado, creo yo. Pero tienen que crear, o sea, a final de cuentas algo. ¿Por qué? Porque en el proyecto ellos van a crear algo, ¿sí? Ya sea algo tangible o intangible, o sea, porque a lo mejor su proyecto es crear una empresa, ¿no? O así tal cual, ¿no? O no sé, una cuenta, no sé, o no sé, pueden ser cosas diferentes, pero tienen que crearlo, ¿no? A final de cuentas, ¿sí? Por eso se llama proyecto. Pero bueno, antes de que se acabe el tiempo, yo quería hacer un pequeño comentario al respecto, antes de que se me pase. Eh, Cuando yo planteé la pregunta número 2, en realidad la del laboratorio tradicional contra la propuesta de ABPSP, también era porque, bueno, todos aquí la verdad son personas muy conocedoras, yo las admiro de verdad y me gusta mucho los puntos de vista que tienen, pero seamos sinceros, cada quien en las áreas de trabajo que tiene, bueno, a lo mejor algunos sí tienen más contacto con personas que conocen más acerca de la parte educativa, pero en algunos lados no. Yo, por ejemplo, cuando empecé a plantear esto y estaba hablando en la academia, en donde yo comparto con otros compañeros que son puros ingenieros, por cierto, y les decía de esto que yo quería hacer, todos, número uno, me decían, es que, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, simplemente no lo puedes hacer, o sea, tú no sabes, como les decía, tú no sabes circuitos, tú no sabes esto, tú no sabes aquello, tú no puedes hacer eso. Y además me decían, bueno, ¿por qué no mejor haces un laboratorio? Dicen, ah, no, pero es que para un laboratorio necesitas un aula de laboratorio, necesitas comprar instrumentos de laboratorio, necesitas, o sea, como que, perdón, yo entiendo ese concepto del laboratorio tradicional, pero la verdad es que está muy arraigado en muchas personas. O sea, cuando tú les dices laboratorio tradicional, ellos entienden a que necesitas un aula y necesitas comprar aparatos, ¿verdad? A fuerza para que eso sea un laboratorio. Entonces, quieras o no, es algo que está súper arraigado, ¿no? Y la verdad es que yo batallé mucho con ellos. Al principio ellos me decían que era una pérdida de tiempo, que lo que yo hacía estaba mal porque perdía mi tiempo de clase, les hacía perder tiempo a mis estudiantes también. Ahora, ¿verdad? Años después y con las certificaciones de AIVET y de CASEI, se dan cuenta que les obligan a, ¿no? A que ellos muestren evidencias de que se desarrollan competencias y outcomes. Y ahora es cuando me piden a mí que por favor les pase todo mi trabajo que tengo, ¿no? Para que ellos puedan presentarlo, ¿no? Bonito ante los evaluadores. Y digo, a mí no me duele ni nada, pero pues ahora se dan cuenta que realmente no es una pérdida de tiempo, ¿no? Y ese es un contexto ya que nosotros lo vivimos en las universidades. Yo sé que probablemente es diferente en la universidad en la que ustedes trabajan, pero estoy segura que en ciertas partes sigue siendo igual que aquí, ¿no? Zoraida, en esa parte, por ejemplo, bueno, no me centro en el prototipo experimental, porque digamos que tanto en el laboratorio tradicional como en tu propuesta se desarrolla algo experimental. Sí. En el modelo, en el laboratorio tradicional, se suele, es lo más común, entregar al final un informe de laboratorio. En tu proyecto también entregaban un documento escrito, por ejemplo, tipo artículo, con Un reporte, introducción, marco teórico. así es. Un reporte, Ah, que así le llamamos, un reporte final del proyecto. Y también ¿y qué tan presentaban estructurado? avances. Por ejemplo, ¿qué aparte les pides? Introducción, objetivos, o Pues todo lo general, sí, o sea, digo, lo que se pide de manera general, ¿no? O sea, la portada, índice, un abstract, que era la parte introductoria, o sea, como un mini reporte, digamos como una tesis chiquita, ¿no? Que generalmente les exigía que fuera de mínimo 20 páginas, porque debían poner pues, bien. también imágenes y todo eso. Y también tenían que generar un video, de hecho, el video que ustedes ven es uno de los videos de evidencia. Así es. Luis. Bueno, no sé cuánto tiempo tengamos. Sí, ya me ganó Zoraida en el hecho de que en el aprendizaje basado en proyectos, por lo regular se redunda o se termina en un prototipo, en algo un poquito más tangible. Los dos, sí, ciertamente son muy parecidos a los dos ABPs, ABPY y el ABP simplemente. Y los dos involucran una parte, una fase de información. Sí. Esa fase de información es donde tienen que los estudiantes revisar toda esa
esos elementos, esos recursos que tienen disponibles. En esa fase de información es donde puede entrar precisamente ejercicios de lápiz y papel, como se les llaman, donde puede exponer, donde entra la clase magistral, es la parte, digamos, tradicional, puede entrar la parte tradicional en esa fase. Y entonces, en ese sentido, digo, apoyando a lo que se ha comentado, es que no está totalmente separada la parte tradicional. Creo que aquí la cuestión es, si nada más trabajamos el laboratorio, por decirlo de alguna manera, como siempre se ha trabajado, para no decirle tradicional, buscando nada más la parte, la parte conceptual a lo mejor, o la parte de memorización o repetición de esos conceptos, y no llevarlos un poquito más allá a la cuestión de la aplicación de esos conceptos en cuestiones ya un poquito más, más tangibles. Creo que por ahí va la pregunta, no sé si estoy en lo correcto o no. Y Pues yo entonces, creo que sí. creo que ahí sí conviene, perdón, hacer una separación entre ventajas y desventajas de solamente irnos por ese lado o utilizar otras propuestas que involucran mayor actividad de los estudiantes, mayor involucramiento de los estudiantes. En ese sentido, pues creo que reafirmo pues lo que se comenta, que son complementarios, pues. Sí. Y básicamente, pues la diferencia, insisto, es el prototipo y la forma en la que se aborda las fases, pues, que se definen, que se siguen para cada uno de los ABPs. Sí, muy bien. Algo que me gustaría hacer una reflexión muy, muy rápida es que estas cuestiones educativas en general son dinámicas. Es decir, no podemos verlo como que este es el laboratorio tradicional, este es el ABP, porque va variando. Me suena a veces como una especie de función senoidal, a veces va teniendo más preponderancia algún punto u otra cosa. Rápidamente, por ejemplo, ustedes saben que se ha dado mucha importancia a la conceptualización dentro de la parte de la física, ahí sí de manera muy fuerte, ir hacia la física conceptual. Pero se está retomando de unos años para acá la matematización, que a veces por darle preponderancia a la parte conceptual se ha ido perdiendo. Y en congresos grandes como, bueno, ustedes ya han ido algunos de ustedes hemos ido al GIREP y hemos visto que son congresos grandes. El de hace 2 o 3 años ya se dedicó exclusivamente a la rematematización, porque, bueno, nos fuimos a un extremo de la conceptualización, dejando de vista perdiendo un poco la matematización. Y eso pasa en todos los ámbitos, ¿eh? O sea, yo creo que, por ejemplo, esto que comenta Zoraida, de que sí se pide un reporte de laboratorio formal, tradicional por llamarle, no está mal. Creo que es algo que está bien y que incluso en APT me ha tocado ver que se está utilizando para evaluar incluso o desarrollar otro tipo de habilidades como las habilidades de lectoescritura, etcétera. Entonces todo esto se retoma, ¿no? No es malo. Moltó mencionaba, por ejemplo, la situación de la memorización, que a veces se nos ha dicho que es malo que se memorice. No, Moltó comentaba un ejemplo muy interesante de que sí es importante la memorización. Dice, claro, si usted se quiere aprender el himno nacional sin comprenderlo, hay un error. Ahí sí está memorizando para mal. Pero si usted está queriendo conducir un auto, las instrucciones de cómo meter las velocidades y todo esto, tiene que aprendérselas de memoria. No las puede conceptualizar porque cuando vaya manejando se va a estrellar. Entonces, nuevamente es para retomar ciertos conceptos que a veces se piensa que ya están rebasados y que no, se vuelven a retomar. ¿Quién estaba primero, Diego? No, yo probablemente es que no la he bajado, pero yo ya participé. Okay. Ya. Pues bueno, ya si me permiten. y Sí, adelante, Johnny Diana. no ha hablado nada. Cierto. Bueno, no, sí, saludó al principio. Un aporte, el saludo inicial. Obvio. En relación a la tercera pregunta, rol del profesor que enseña física para físicos versus físicos o ingenieros,
Creo que puede ser cualquiera de los dos siempre y cuando tenga las herramientas suficientes, tanto conceptuales como metodológicas, para tratar los contenidos que él va a analizar en sus cursos. Históricamente, entiendo, se ha privilegiado los físicos que hagan los cursos de física, así como los matemáticos para que hagan los cursos de matemáticos, porque se subentiende que ellos tienen un conocimiento profundo del contenido que van a enseñar. Entonces pudiesen abordar el tratamiento de ellos de una manera más desenvuelta que otros profesionales que han tenido formación en el área, pero que no son especialistas en la misma. Así que yo creo que esa es la razón para que normalmente se privilegien a físicos para hacer física, matemáticos para hacer matemática, etc. Ahora bien, como ya se ha señalado, es importante que quienes aborden esas materias estén en tanto de los requerimientos que los estudiantes necesitan. Y ahí aparece el perfil de egreso, ¿no? Y que tengan la capacidad de trabajar en equipo y de poder adoptar los requerimientos que se les solicitan. Y me da la impresión de que en general los físicos son un poco reticentes a eso. Lo digo por experiencia propia acá en la universidad donde estoy. Históricamente, la Facultad de Ingeniería acudía a la Facultad de Ciencias para que los físicos tomaran cursos de física. Pero los físicos hacían clases como si los ingenieros fueran físicos. Y no adaptaban sus cursos ni su metodología para que fueran apropiadas para los ingenieros, de tal manera de que tuvieron que en la Facultad de Ingeniería hacer su propio departamento de ciencias básicas con físicos, con matemáticos, que pudiesen abordar lo que requería un ingeniero, de tal manera de que sí es necesario de que quien vaya a tomar esos cursos tenga esa capacidad de trabajar en equipo y ser receptivo de los requerimientos que requiere la carrera en que él está. En cuanto al segundo punto, el laboratorio tradicional como una reproducción de cosas, si no estoy equivocado en lo que he leído, es muy poco efectivo. O sea, el manual en el sentido de que simplemente trate de reproducir lo que dice esa guía de trabajo o ese manual, es muy poco favorable al aprendizaje. El asunto es cómo abordar ese laboratorio tradicional de tal manera de que resulte efectivo. Así que esos laboratorios puramente repetitivos sí tienen bastante cuestionamiento hasta donde yo lo sé. Ahora bien, hay laboratorios tradicionales que por la especificidad de lo que se trata, no sé, hablando en física cuántica tal vez, o materias muy, muy especializadas, no sé si eso sea tan fácilmente reemplazable por ABP o proyectos. A lo mejor sí hay laboratorios que tienen que ser como tradicionales, como el estudio en experimento muy específico propiamente tal, sí requieren esas prácticas de laboratorio tradicional, pero bien orientadas, obviamente. Eso básicamente. Muy bien, muy bien. Ahora, fíjense, algo que se nos había escapado desde un inicio es que queremos insertar esto en cómo es la física educativa. Y algo que creo que nos da un buen norte es las clasificaciones que hace la propia APT, por ejemplo, para sus trabajos, para los trabajos que se proponen. Recordemos que tienen una línea que es física para no físicos. Es decir, sí hacen una distinción entre la física, incluyendo la física escolar, cómo es para los físicos y cómo es para los que no van a ser físicos. Y hace otra distinción entre física para los diferentes niveles. Física para elemental, le llaman ellos, para high school y para college, ¿no? Entonces, sí, creo que sí existe esa división, sí es señal de que son diferentes. No sé si en profundidad, no sé si en enfoque, pero diferentes al fin de cuentas. Y todo lo que hemos discutido el día de hoy, pues da indicativo de que sí hay ciertas diferencias, ciertos matices, ciertas profundidades que da cada una de estas, ¿no?
No sé si alguien más quisiera tener alguna otra opinión para ir cerrando. Vamos teniendo ya nuestro tiempo. Sí, Luis, por favor. No, digo, Ah, que ya. Ok. Pues yo creo que ha sido algo muy rico. Creo que es de esas primeras charlas en las cuales ya nos orientamos sobre un problema específico y vamos aterrizando de lo más teórico a algo ya muy específico, muy aplicable. Y bueno, pues entonces les daría las gracias por el día de hoy. Voy a dejar de grabar nada más para comentar lo que viene para la siguiente. Entonces, con eso cerraríamos el día de hoy nuestra charla y retomaríamos para la siguiente sesión que le toca a la doctora Diana. Entonces, bueno, con eso cerramos. Déjenme dejar de grabar.